Bueno, hola, pues mi nombre es Andrea y pues el día de hoy tenemos al ingeniero Antonio Lobaco. ¿Cómo estás, Tony? Muy bien, Andrea. Muchísimas gracias de haber recibido esta invitación. Muy agradecido y muy contento. Ay, qué bueno, me da mucho gusto tenerte aquí. Pues me gustaría que te presentaras como ante las personas que nos van a ver, o sea, como tu carrera, de qué estudiaste, todo, bueno, todo en sí. Híjole, bueno, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, a la hora en que estén viendo esto. Mi nombre es Antonio Roaco. Yo ya, nada más ahorita un paréntesis, me acuerdo, durante la carrera tomé una materia que nos decía el profe, no, pues es que ustedes ya se pueden decir inges, porque ya con todo lo que habían estudiado hasta ahora y con todo lo que ya habían cursado, ya nada más cuando hagan su examen profesional ya van a tener ya el resto de la palabra ingeniero, pero ya ustedes ya considérense así. Eh, yo estudié ingeniería en sistemas biomédicos, pues obviamente allá en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Escogí el módulo de logística hospitalaria, un módulo que si tendría que o tuviera que volverlo a escoger, pues tomaría la misma decisión, yo creo, 100%. Tengo pues ahorita 23 años ya, oye. ¿Qué más? Soy Leo. Ok, ok, va, va, muy bien, muy bien. ¿Por qué escogiste ingeniería en sistemas biomédicos? Ay, esa es una buena pregunta. Que yo creo que hasta cuando te lo... Yo me acostumbré a responderla porque pues la familia, ¿no? Siempre te preguntaba ya, ahí cuando ibas a los 15 años o estabas ahí ya tú con el tío, con el primo, te hacía esas preguntas. Yo desde la prepa me empezó a llamar la parte de medicina, obviamente. Sin embargo, hubo una conferencia del doctor Miguel Cadena, si no, espero no estar confundiendo y estar recordando bien, es un profesor de la UAM, en su momento dado, pues, de las primeras generaciones, yo creo, de ingeniería biomédica aquí en el país, y él dijo una frase que escuché ya después en un programa de TV UNAM, que él comentó que el médico, si bien ayuda pues, a muchas personas, pero ayuda un paciente a la vez, un paciente por consulta, un paciente por revisión, un paciente por una operación, un procedimiento quirúrgico. Pero él menciona que el ingeniero biomédico puede, en una sola vez, o con un solo proyecto, obviamente lo estoy parafraseando, ¿no? Pero con un solo acto puede ayudar a una población. Entonces, el nivel de impacto que podemos llegar a tener, y bueno, que la ingeniería biomédica llega a tener, me llamó muchísimo la atención, porque realmente, pues, si bien nuestra vocación de ambas profesiones se va y está orientada hacia la misma parte, como lo que yo pensaba, bueno, con un invento, con una prótesis, con algo, con mejorar algún proceso, puedo llegar a tener un impacto que pueda beneficiar a muchas más personas. Entonces, esto fue lo que me llamó mucho, incluso, pues ya después cuando identifiqué esa palabra biomédica, me acuerdo mucho que me pasó, que yo empecé a, pues, a investigar, ¿no? En la UNAM, que había, encontré 3 carreras con esa palabra: investigación biomédica básica, física biomédica e ingeniería en sistemas biomédicos. Entonces, bueno, pues, a lo mejor quienes nos están escuchando, algunos están como recientemente ingresando y pues tendrán un poco más fresca esa transición, pero yo decía, bueno, todos dicen biomédica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En las jornadas de orientación vocacional, pues ya me estaba acercando. Yo incluso me acuerdo hasta que escuché una ingeniería en alimentos, pero entre todas las opciones que había. Pero ya ahí me explicaron, ¿no? Bueno, que en investigación biomédica básica va más orientado, como su nombre lo llama, a la investigación, estar en el laboratorio, incluso desarrollo de tejidos, me acuerdo por allá. Física biomédica se enfoca más a la imagenología, radiación, a un área en específico. Sin embargo, ya en sistemas biomédicos, bueno, pues es todo el mundo, principalmente obviamente de la ingeniería biomédica, pero también esa palabra que ya después descubrí, que sistemas biomédicos le da todavía un alcance mayor. Entonces, de hecho, creo que por eso ya en la constitución de nuestra carrera un módulo es precisamente de logística hospitalaria, porque no se enfoca únicamente a la parte clínica, sino también a la parte de gestión administrativa ya en un hospital.
Entonces, justo te iba a preguntar eso, que como por qué decidiste también irte a la logística hospitalaria y estar ahí, o sea, qué es lo que te llamó la atención de estar en todo ese rollo. fíjate que a lo mejor igual a muchos yo estoy muy seguro, porque en mi generación pasó, que teníamos experiencias personales, que habíamos tenido pues algún familiar que padeció alguna enfermedad puntualmente, o alguna experiencia cercana en donde desde nuestra perspectiva, y obviamente como yo creo como una formación de ingenieros, luego detectamos ahí qué estaba mal, qué se podía mejorar, o qué haría yo si estuviera a cargo, a lo mejor me voy aquí o cambiaría acá. A mí me pasó muchas ocasiones en donde, pues bueno, por cuestiones tuve que asistir incluso yo como paciente, asistir a un hospital. Y desde que entras, a la persona a la que te tienes que dirigir es al guardia. Y a él le pides las indicaciones. Realmente, si ustedes, a menos de que ya hayan ido con anterioridad a una unidad médica y saben ya el caminito o por dónde está todo, van a ir y pues ya con confianza, ¿no? Pero cuando es la primera vez, y más imagínate que vas tú solo, porque muchas veces pasa así, y no sabes en dónde está y tienes tú tu padecimiento, tu dolor de cabeza, tu congestión, lo que sea que estés ahí sufriendo, y luego pues enfréntate a ese reto de saber dónde está, qué consultorio ir, dirigirte, y bueno, sabemos que el trato ahí no muchas veces es muy cordial o muy grato. Entonces yo era lo que vivía, o sea, realmente yo, oye, bueno, me preguntaba por qué un oficial que está ahí como de seguridad, pues tiene que dar las indicaciones, o por qué no hay como un mapa que te diga, si tú quieres ir acá, pues vete para acá, o señalizaciones. En algunos sí hay, en otros no. Tienes que ir, luego te dan indicaciones y bueno, ya vas caminando y entre que recuerdas las indicaciones o entre que igual la manera en que se transmitió un mensaje no fue correcta, pues ya ni sabías si era en el segundo piso o si eran bajando las escaleras a la derecha o a la izquierda y luego te dicen topar con pared. Esto, Te confunde. Exacto. Luego yo veía en la parte de farmacia. En la parte de farmacia tú vas para que te surtan tu receta, sin mencionar que pues a veces no te la pueden surtir. Las filas enormes que se hacen a veces, que te tienes que estar así, pues que les gusta, mínimo 15, 20 minutos y bueno, de ahí por arriba. Entonces yo pensaba, bueno, de alguna manera esto se puede mejorar, de alguna manera esto puede ser diferente. En mi concepto utópico yo pensaba, imagínate que alguien estuviera únicamente como si fuera un hotel, incluso, que te recibiera, que te dijera a dónde te diriges, que te diera todas las indicaciones. Humanizar, yo creo que esa sería la palabra, y metiendo un poquito a lo mejor de experiencia de usuario, humanizar esa experiencia que tú tienes como paciente, tú con tu padecimiento, obviamente, pues con el bajón emocional que pues existe cuando tienes una enfermedad, y hacerlo más fácil, más llevadero, que no tengas que lidiar con otras partes. Porque bueno, a lo mejor a quienes están viendo les ha pasado como a mí, que muchas veces prefieres aguantártelo por no vivir eso que a lo que te vas a enfrentar, que pues realmente hacer todo esa odisea, vamos a llamarlo así. Justo, sí, ya luego ya no quieren ir al doctor porque si no es estar mucho tiempo formado o ya no quieren pasar por el medicamento y lo compran en otros lados que no deberían de ser. Entonces sí, justo creo que eso podría pues como ayudar muchísimo porque yo creo que todos hemos vivido esa experiencia donde hay hasta memes, ¿no? De hecho, de que se tardan mucho y hasta ponen como calaca ya así de que, ¿sabes? Entonces creo que sí es muy importante ayudar a esa parte porque hay gente que ha perdido personas queridas por culpa de esas situaciones o esas negligencias médicas que existen en el país, ¿no? Porque pues no es en un solo hospital, sino en varios. Sí, así es. Bueno, nada más para complementar, justamente, ya cuando, bueno, igual avanzo un poco más en la carrera, como que voy reafirmando pues como esta premisa o esta idea que yo tenía. Incluso ahora ya cuando entro a la carrera, cada vez que se presenta una situación así de que hay que acompañar a un familiar o que hay que donar, hacer algo, algún procedimiento, obviamente, aparte de apoyar, que pues era mi primera instancia por la que yo me ofrecía, también aprovechaba esta situación para, pues, que hay que ir a centro médico al siglo XXI, pues vamos.
o que hay que ir acá a otro hospital del ISSSTE, pues vamos también ahí. Entonces, digo, obviamente, pues la primera instancia, les digo, fue apoyar a la familia o a quien se requiera apoyar, pero también yo lo veía como, pues algo que me estuviera también ayudando y como que ampliando mi panorama, que veías, también los observabas, tenías esa experiencia que casi nunca tienes, entonces, y bueno, nosotros más enfocados al área de salud, creo que pues es igual muy nutritiva que las realices. Sí, por ejemplo, tengo una pregunta que va como muy relacionada a esto, Ujú. que en tu trayectoria pues has tenido contacto tanto con en el sector gubernamental como en el área de salud en instituciones privadas, ¿no? ¿Cómo consideras que pues estas diferentes perspectivas enriquecen tu logística hospitalaria o en el área que estás? Ok, yo creo que algo muy interesante y a lo mejor como una recomendación es en donde estén, identifiquen pues esas buenas prácticas que se realizan de procesos, de lo que de las actividades que se llevan a cabo, identificar esas buenas prácticas. Obviamente, lo que podemos hacer es irnos pues, a la normativa, nosotros agarrar pues, los diferentes documentos legales que existen, ponérnoslos a leer y saber qué identificar, pues qué es lo que se debe hacer. Pero, pues eso queda únicamente en la parte teórica. Ya la parte práctica, ver cómo se está ejecutando, te ayuda a tener un panorama y te ayuda a tener una idea de cómo se deben de realizar ya en la práctica. Para entonces, cuando tú, obviamente, pues ya tienes tu background teórico, ya lo has visto en otro lugar aplicado. Entonces, cambias totalmente de ambiente, te vas a otro hospital, a otra unidad médica, y ahí ves, te enfrentas pues como a ese contraste, que no se está realizando así, que las cosas pues hay áreas de oportunidad en los procesos, en la manera en que se están llevando a cabo. Ahí es en donde tú empiezas, obviamente ya sabes cómo se debe hacer, cómo se realiza y ya sabes cómo lo hacen. Entonces ahí empiezan a surgir tus ideas y empiezas a lo mejor tú puedes llegar a ser como el factor de cambio, el agente de cambio, que en ese otro contexto en donde tú estás o en donde estás detectando las áreas de oportunidad, órale, ahí ya las atacas. Entonces, pues lo toman como ejemplo, dices, bueno, en este hospital pues lo estaban realizando así y realmente pues se lleva a cabo, vamos a implementarlo acá, que muchas veces pues ya te vas enfrentando como a factores que te pueden como obstaculizar, llámese presupuesto, llámese incluso costumbre, porque esa yo creo que a veces es un poco más pesado que el presupuesto. O sea, la costumbre es que las cosas se han hecho así por 20 años, 25 años, y de repente llega y dile a Andrea, oye Andrea, eso que ya sabes y que ya automáticamente te lo haces hasta incluso sin ponerme atención, o hasta estando platicando, ahora ya no lo vas a decir de esa manera, ahora lo vas a hacer de otra. Entonces ahí, pues como ser humano estamos también renuentes al cambio. Pero pues es algo que, imagínate, si lo estás haciendo así y tienes una calidad de atención, cambiándolo, puedes subir o aumentar esa calidad. Entonces, ¿Crees que has tenido como problemas en ese tipo de cosas, como diciéndoles, pueden mejorar en esto y a lo mejor te dicen, no, ¿para qué? O ese tipo de cosas. sí, 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 sí. De hecho, por ejemplo, me pasó en la CEDESA, cuando hice mi estancia académica, ya pues, bueno, los que son acá de ISB, pues sabrán, y ya les tocará o ya les ha tocado, o por ahí van, todo un semestre allá en una institución pública. Ahí, eh, cada año lo que se realiza es como un mapeo de necesidades, identificar necesidades de equipo médico. La CEDESA controla pues todas las unidades médicas que pues antes pertenecían a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Ahora me parece que ya ha cambiado su estructura, pero lo que se hacía antes es que todas esas unidades que estaban distribuidas alrededor de la Ciudad de México, que eran unidades de primero y segundo nivel, cada año realizaban pues todo su sondeo de equipo médico y ya determinaban, ok, me hace falta un tomógrafo, o sea, me hace falta un negatoscopio, o me hacen falta 3 hojas de laringoscopio. Realizaban ahí como todo su mapeo de lo que necesitaban de equipo médico, para después esto comunicárselo a la CEDESA a nivel central, y bueno, ya que la CEDESA pues por otros procedimientos se encargará de cubrir esas necesidades. Pero ¿qué era lo que pasaba? Y era así tal cual nos lo comentaban cuando estuvimos entendiendo todo este proyecto, pues las unidades agarraban como cartita de reyes. En lugar de detectar la necesidad,
lo que hacían era decir, no, pues es que yo quiero un tomógrafo, yo quiero un acelerador lineal, y yo quiero, o sea, como si yo quiero, más que yo necesito. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente, pues, las unidades les mandaban sus necesidades al nivel central, pero como están distribuidas en toda la Ciudad de México, o sea, tenemos desde Topilejos, Legaria, Ticomán, y bueno, quienes somos de la Ciudad de México, o bueno, al menos estuvimos algún rato, sabemos que de un lado a otro son como 40, 50 minutos tan solo de ir. De regreso, échate otros 40, 50 minutos. Entonces, el desafío, y aparte eran, si no mal recuerdo, 30, 32. De tan solo un mes, pensando que realizaron una unidad por día, les llevaría bastante tiempo. Y generalmente, pues estos periodos de tiempo para estos procedimientos pues son cortos, porque por otros factores que van como que encadenándose y al final tienen que ser rapidísimo. Entonces había esta situación y nosotros lo que hicimos fue, durante la estancia, el proyecto de estancia, agilizar de alguna manera cómo se podían justificar esas necesidades. Aparte, se podía constatar que lo que estaban pidiendo se podía instalar en la unidad. ¿Por qué? Porque a veces pasaba que pedían una lavadora de endoscopios y ni siquiera tenían toma de agua, ¿no? o ni siquiera tenían el espacio, lo que se llama guías mecánicas ya para implementar para instalar tu equipo. Entonces, eran todos estos factores que tenían que las sedes, obviamente, a nivel central, saber, contemplar y poner en la mesa para al final tomar una decisión. Y para decir, ok, a ti, Ticomán, si me estás diciendo que necesitas este equipo, realmente cuentas con los espacios o con la infraestructura para colocarlo el día de mañana, que se adquiera y se vaya a instalar. Y pues aparte, pues sí está justificada la necesidad. Entonces, y todo esto de manera virtual, o sea, a distancia. ¿Cuál fue el problema que tuvimos aquí? Que una vez que ya lo desarrollamos y lo empezamos como a probar y después a implementar, precisamente era el procedimiento que ya se estaba realizando o ya la costumbre del procedimiento que se llevaba a cabo. Entonces, primero tú les introduces una nueva herramienta que no han utilizado, no saben utilizar algunos, porque también implicaba un poco de, bueno, tampoco era tan tecnológico, pero sí necesitabas utilizar tu equipo. Entonces, ahí te enfrentas igual incluso a barreras tecnológicas por las diferentes generaciones. Entonces, eran veces que lo estaban utilizando y te llamaban, ¿no? Oye, que ya se me trabó aquí o ya no avanza acá de este lado. No, pues ¿qué pasó? No, píquele acá o recuerde que debe llenar todo y así, para avanzar, ¿no? Entonces, poco a poco ya, y luego los comentarios que te hacían, no, pero es que comentarios a modo de sugerencia que nos externaban, que esto yo lo pondré así, o esto debería ir en otro lado, o de tal manera como irlo adecuando. Entonces, al final, nuestro producto, pues, o el proyecto ya lo pudimos moldear de tal manera que se utilizó para el ejercicio del 2022. Ya con pues pudieron realizar toda esta detección de necesidades y pues parece ser, porque bueno, ahí ya fue cuando ya terminamos nosotros nuestro espacio, no le pudimos dar continuidad, pero parece ser que en este año también se ha seguido implementando, entonces obviamente pues es un sistema que como todos es perfectible, pero de menos ya tienes constancia como para esa nueva propuesta que tú estás poniendo, algo nuevo, algo diferente, ya lo puedes ir construyendo y lo puedes ir implementando tal que con el paso del tiempo y conforme lo vayas usando, lo vayas perfeccionando, te pueda agilizar y satisfacer esas necesidades o esas áreas de oportunidad que en su momento tenías. Ok. O sea, ¿también crees que puede ser como culpa del hospital que ese tipo de cosas no se lleven bien a cabo? O sea, que no, por ejemplo, como dices, que llenan su cartita de reyes y empiezan a poner cosas así. O sea, ¿crees que también es culpa de eso? ¿O en general crees que no hay como tanto apoyo en ese tipo de áreas? Yo diría que aparte de la costumbre, incluso muchas veces como son instituciones públicas, también hay un punto importante que es pues la burocracia. E incluso también los procesos que tienen y que se deben de seguir para una determinada acción o una determinada actividad. Entonces, y muchas veces lo vemos y
y lo vi ya después yo en algunos otros lados, que tú tenías, por decirlo así, un oficio, entonces tenías que subir acá, pero no podías continuar o no podías avanzar hasta que tuvieras la firma o hasta que tuvieras el visto bueno o hasta que esta persona te diera otro tipo de documentos, entonces ya vas para el otro lado, en el otro lado vas escalonando así hasta que pues lo que querías hacer en tu momento inicial ya a lo mejor hasta ya no se te olvida de tantas actividades que... Tantas cosas que tienes que hacer de firmar y estar desde arriba a abajo. Ajá. Exacto, exacto. Y luego, bueno, que llegas acá y hay algo que no está bien, que no cuadra, entonces regrésate y vuelvo a hacer, modifícalo y todo. Claro. Entonces, yo diría que esos son dos factores con los que, sí, bueno, te debes de enfrentar, nada más que, pues, obviamente, conociendo bien como el sistema o como toda el funcionamiento, puedes implementar tú los cambios y pues gradualmente pues los van a ir realizando. Ok, ok. Y hablando de tu estancia, bueno, yo soy eléctrica, ¿no? Pero a lo mejor los de sistemas biomédicos que van a ver esto, ¿dónde tú crees que sería como muy recomendable hacerlo o dónde tú crees que sería factible o cómo podrían escoger ellos su estancia? Híjole. Obviamente partimos de que las opciones ahorita que tenemos de estancia, que pues se han ido incrementando gracias al esfuerzo de los exalumnos que realizan nuevas conexiones, incluso de los mismos alumnos que de repente se aventuran a otros lados y logran contactar con los responsables o con el jefe de departamento de ingeniería biomédica, también con las relaciones que va realizando pues, nuestro asesor de carrera, nuestro Serafín. Obviamente pues se van incrementando y hay una increíble variedad. Yo me acuerdo que cuando a mí me tocó decidir o elegir la estancia, la CEDESA, o bueno, donde al final yo terminé quedando, era una opción nueva, por decirlo así, una sede que apenas estaba iniciando. Puedo decir que yo fui la primera generación ahí de estancia, por lo que no tenía como algún antecedente o decirle a alguien, ¿no? Oye, ayúdame, o, oye, ¿cómo estuvo? Una recomendación. Uh -huh. Que de hecho yo creo que esa sería a lo mejor una de las primeras eh, cuestiones que te pueden llegar a tomar una decisión, las recomendaciones. Aunque bueno, esto pues realmente a veces tiende a caer en lo subjetivo, en la experiencia del alumno que estuvo ahí. Porque hay alumnos que te pueden decir, ah, no, bueno, es que yo me la pasé muy bien, aprendí muchísimo, me gustó. Ya puede haber alumnos del mismo lugar que estuvieron hasta mejor compañeros que hayan tenido otra opinión. Entonces, a lo mejor ahí eso puede ser un poco subjetivo, pero realmente yo como lo decidí, y aparte cuando te dan las sedes, pues te dicen, esta está orientada hacia tal módulo, hacia tal módulo, hacia este módulo. Yo como lo vi también depende igual mucho de tus objetivos y de lo que tú quieras hacer. Si a ti te gusta mucho la investigación, hay sedes que se dedican y desarrollan proyectos de investigación, que incluso, esto sí estoy seguro porque bueno, de mi generación les tocó, llegan a utilizar esos proyectos y escriben un artículo y lo presentan en congresos, que eso también es muy favorable, en especial si te quieres dedicar a de investigación, porque ya te va ayudando a que si te aceptan el artículo, pues ya tienes algo que poner en tu CV. Entonces, pues ya ahí eso te ayuda, te va aumentando. Te da puntos extra. Ajá, exacto, exacto, sí, 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 o sea, son como los beneficios, por decirlo así, que te pueden llegar a tocar. Hay otros que, por ejemplo, únicamente es en la parte clínica de servicio, en donde tú vas directito para allá y obviamente estás envuelto en los equipos, en armarlos, en desarmarlos, en interactuar con ellos, darles mantenimiento, y adquieres pues mucha práctica, mucha habilidad manual, mucha destreza que te pueda ayudar, pues obviamente ya si tú te quieres seguir encaminando o orientando a ello. Y están las otras, las contrapartes de logística, en donde creo que aquí bueno, también algo que quisiera comentar, que es muy interesante y más en la parte de logística. El día de mañana, y bueno, yo creo que también en todos lados, en una institución, pues me imagino yo que ha de suceder en las mismas, al menos en donde yo estuve en el servicio social y en la estancia me pudo pasar,
que interactúas también con proveedores, es decir, con fábricas o es decir, distribuidores. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si tú estás en una institución, tú eres el cliente. Aunque pues nada más estés ahí como pasajero, ¿no? De que nada más estés en servicio social o nada más estás ahí. Pero bueno, puedes interactuar. En primera, conoces qué empresas hay, conoces de qué son. Ah, pues ya conoces a Praxair, que es de gases medicinales, o ya conoces a Fluke, que es de simuladores de pacientes, simuladores de tal. Ya conoces a Schiller, que es de desfibriladores, de ECGs. Ya vas identificando qué hace cada empresa y a qué se dedica. E incluso ellos, pues como proveedores, principalmente de mantenimiento, o incluso lo que me pasó a mí en la CEDESA, que licitan, que son prácticamente ventas a gobierno, sabes a qué se dedican y qué es lo que hacen. Por ejemplo, a mí en geriatría, donde hice mi servicio social, me tocaba ver a proveedores que venían a realizar mantenimiento. Y era lo que les comentaba hace ratito de las buenas prácticas. ¿Por qué? Porque ahí la maestra Licia Dávila, la que es pues, la jefa del departamento de ingeniería médica de ahí de geriatría, ella, yo creo que buenas prácticas de ingeniería biomédica con ella aprendí. ¿Qué es lo que deben de hacer cuando llega un proveedor que se debe de registrar en la bitácora? Ah, no. Bueno, antes. Tiene que mandar su programa de mantenimiento mensual. De ahí tiene ya cuando ahora sí llega, se registra en la bitácora. En la bitácora que viene, la fecha, la hora y todo. Tiene que, si ocupa equipo para darle mantenimiento a los equipos, y estos son equipos de calibración, sus certificados de calibración, obviamente vigentes ante la EMA, todo. Y todo eso lo debes ir cotejando tú también. Porque realmente es lo que haces tú. Tú como cliente cotejas para que todo lo que estás solicitando lo estén cumpliendo. Y de ahí ya se va con su rutina de mantenimiento, que la realice conforme se debe de realizar. Hay ocasiones en donde a lo mejor tú, pues depende de tus actividades, pero tú te puedes incluso ahí, te dice el ingeniero, bueno, ve tú y acompaña al ingeniero, entonces tú ya estás con él y ves de menos qué es lo que le está haciendo, incluso ya hasta juegan un poco tus habilidades sociales, puedes empezar a interactuar con el ingeniero sin distraerlo obviamente, pero pues, le preguntas, ¿no? ¿Qué para qué hace esto? ¿O qué hace acá? ¿O qué hace acá? Todo. Pero bueno, su rutina de mantenimiento, toda la documentación que se genera, todo lo que vas realizando, las firmas que tienes que hacer y el reporte fotográfico que debe entregar. O sea, todo lo vas aprendiendo de una manera que yo creo que en ninguna materia, hasta la estancia, lo aprendes. Y hasta la estancia lo escuchas. Entonces, en la parte de licitaciones sí es algo muy interesante que a mí me ha ayudado bastante, porque al final yo era ahí en la CEDESA o en geriatría quien evaluaba las licitaciones. Pero ahorita quienes están en aspectos legales en la materia o quienes ya la hayan cursado ahí con la maestra Orencio, habrán visto a lo mejor ya también todo un procedimiento a grosso modo de lo que es Compranet, licitaciones. Entonces ahí en CEDESA yo tenía la oportunidad en geriatría de evaluar y de ver, ok, esto me entregó la empresa, esta propuesta me está entregando la propuesta, perdón, esta propuesta me está entregando la empresa, y a ver, que el anexo 1 lo cumple, va, que el anexo 2, va, que el anexo 3, va, que el anexo 4, aquí le hace falta algo, la fecha, lo más mínimo o el detalle más pequeño, también ahí tú lo debes detectar, porque obviamente tú lo debes evaluar, pero también ya después de ahí, si tú te vas a una empresa al área de licitaciones, pues tú ya sabes, obviamente para ganar la licitación, ¿qué debes de hacer? Los detalles más pequeños son los que debes también poner atención. Entonces, creo que, y bueno, ya regresando un poco a la pregunta, es una serie de factores muy, muy interesantes, pero yo pondría primero a qué es lo que te quieres dedicar, qué es lo que te llama la atención, que investigues obviamente las actividades. Eso nos lo dan mucho el departamento, las actividades así objetivas, ¿no? Puntuales. ¿Qué vas a hacer? Mantenimiento, equipamiento, ok. Participación en este proyecto de análisis de la actividad cerebral en ratones con diabetes. O sea, cosas así objetivas. Y tú te imagines o pienses si te ves haciendo eso, o si te llama la atención. O es cuando tú lees algo y dices, oye, esto está interesante, ¿no? Uh-huh. Por último, yo dejaría a lo mejor pues las recomendaciones. A veces se realizan sesiones previas a iniciar el semestre o incluso previas a que se elija la estancia, para ahora sí escuchar.
bueno, a lo mejor pues tú vives, y eso me pasó también con personas que conocía, tú vives hasta Ecatepec, y pues imagínate, aviéntate a Tlalpan, pues es un martirio, ¿no? Pero Sí. mejor a veces se iban al Hospital General, a la Cedesa, a un lugarcillo que les quedaba un poquito más cerca, más céntrico, que luego pues en esa parte de la subjetividad te la pueden llegar a vender con que te dicen, pues es que aquí hay comida, ¿no? O aquí hay comida. Yo te la podría vender así con geriatría porque a nosotros nos toman en cuenta como personal del instituto. Entonces, por decir, ahorita en esta época de este segundo semestre, nos vacunan contra la influenza, hay un, no siempre, pero a veces se realiza hay un pequeño convivio de fin de año, entonces pues también vamos para allá. Así se lo podremos ofrecer, ¿no? Pero realmente que ese sea como tu último factor, ya para que a lo mejor si estás entre una y otra, te ayude a decidir. Sí, también les ayudaría mucho como ya última opción es ver en dónde está, porque sí, justo dices, luego vives, por ejemplo, yo vivo hasta Ixtapaluca, entonces imagínate ir al otro lado de la ciudad a eso, entonces sí, sí está medio pesado los trayectos, ¿no? Y hablando de tu servicio social, a mí me gustaría saber por qué decidiste hacerlo en el Instituto de Geriatría y cómo fue el proceso para que tú pudieras ingresar ahí. Ahí en geriatría yo lo vi en una publicación que, porque eso también sirve mucho, o sea, como que estar muy, de alguna manera conectado. Uh -huh. En Facebook, seguir las páginas de las agrupaciones como la IEEE EMS, todas las cosas que publica, pues porque a veces también esos vínculos te ayudan a conocer o a enterarte de cosas que a lo mejor pues tú por tu propia red de contactos pues no llegas a tener. En LinkedIn igual, eso les recomiendo muchísimo, allí aperturarlo, te ayuda en esa parte de ampliar tu panorama, igual para empezar a conocer, identificar a la gente, quién es quién. Yo la vi en una publicación en redes sociales, entonces a mí me llamó mucho la atención por las actividades que realizaban, porque mencionaban ahí la parte de gestión, de mantenimiento de equipo y la de licitaciones, participación en licitaciones. Entonces ahí estaba el correo de la maestra Lisette, yo le escribo a ella, ya ella me contesta, entonces acordamos en una entrevista. En la entrevista, pues platico con ella acerca de cuál ha sido como mi interés. La ventaja en algunos lados es que, y en varios lados, de hecho, la carrera de Ingeniería de Sistemas Biomédicos ya es conocida. ¿Por qué? Porque gente, alumnos, exalumnos de otras generaciones ya estuvieron ahí, ya conocen como nuestra formación, ya saben como como que, se me fue la palabra, pero bueno, ya saben y ya nos conocen cómo ¿Cómo vamos. trabajan? Ándale, exacto, cómo trabajan. E incluso he escuchado varios comentarios muy buenos que realmente dicen, no, bueno, es que los chicos de la UNAM son muy buenos y tal, tal, tal. Entonces, eso nos va ayudando, ¿no? Porque nos está haciendo renombre y nos hace ser solicitados. Entonces, para ese entonces, pues ya en geriatría ya había habido varios alumnos, entonces, pues ella ya tenía un panorama de cómo vienen nosotros, en general la carrera. Yo me entrevisto con ella y al final ella me acepta y yo empiezo en junio del 2022 y recientemente terminé ahora en febrero, el 13, 14 de febrero de este año. Entonces, lo interesante ahí es que llega un momento en que estás servicio social y luego también llegan los de estancia y las actividades pues realmente son las mismas. A veces, a lo mejor a ti en particular te asigna unas que contactar a un proveedor o que darle seguimiento a un contrato o a todos nos toca a veces hacer mantenimientos, eso sí, hay actividades que sí hacemos en conjunto, otras que sí vamos dándole seguimiento como por separado, pero al final pues tienes todo tu panorama ahí. La ventaja yo creo que le veo ahí, y bueno, por si les interesa también, es que aprendes de todo. E incluso yo lo veo como una mezcla entre logística y entre instrumentación. ¿Por qué? Porque, si les soy sincero, yo hasta ese entonces yo no había interactuado con algún equipo médico así ya, un desfibrilador o un monitor de signos vitales, yo no había interactuado. Y parte de ahí se realizan 2 mantenimientos preventivos al año. Uno, pues en el primer semestre y otro en el segundo semestre. Entonces, por ejemplo, si ustedes se meten de estancia, ya sea en este semestre que es impar o en el siguiente par, les va a tocar. Pero realizan rutinas de mantenimiento. Entonces, a mí me ayudó de menos a conocer los equipos. A conocer. Exacto, y cómo se realizan los mantenimientos. Yo no había realizado nada
y me ayudó bastante. Obviamente, pues ahí está el ingeniero David y el maestro Federico, que son propiamente personal ingeniero biomédico y del departamento, que siempre te van ayudando y te van guiando. Y tienes obviamente también tu contraparte, pues que ya les comenté, como de gestión, de licitaciones. Entonces, pues ahí hay una mezcla muy interesante entre esos dos módulos. O sea, ¿crees que, por ejemplo, yo como ingeniera eléctrica, electrónica, que me quiero ir al área de biomédica, podría entrar ahí o estar en ese tipo de, ¿cómo podría decirle? Como de ámbitos o de área? Sí, 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 completamente. De hecho, me acuerdo que, bueno, al final lo bonito de ingeniería es que tú puedes tener un equipo de un ingeniero civil, un ingeniero mecánico, un ingeniero biomédico, un ingeniero eléctrico, y al final estar construyendo un hospital o estar diseñando un dispositivo médico. Yo recuerdo que ahí había un chico que era mecatrónico, entró casi, casi, bueno, más bien salió casi, casi justo cuando yo entré, entonces fue poca la convivencia, pero realmente pues las capacidades son las Las mismas. mismas. Así es, así es. Y obviamente a mí me pasó en geriatría, no dudo que pase en otros lugares, pues saben que a veces es tu primera experiencia, que pues no sabes, entonces comprenden que tienes una curva de aprendizaje. Entonces, pues nada más yo creo que eh, no es cuestión de que recuerdes las fórmulas o que hagas cálculos mentales, no. Yo creo que es nada más utilizar tu sentido común, tu sentido de ingeniero, de decir, ok, necesitas esto y se requiere tal esto, entonces pues ya nada más, y este proceso se realiza así, entonces vamos a llevarlo a cabo. Obviamente no tampoco es tan fácil, ¿verdad? Pero con esa preparación que nosotros tenemos, sin problema, Sí, puede. así es. Espero pronto llegar ya en esos momentos a estar ahí en un servicio social. Pero bueno, también me comentaste que las agrupaciones, ¿tú crees que son como muy importantes? También como ingenieros que nos ayuda pues a informarnos y estar todo el tiempo igual haciendo cosas que a lo mejor van hacia nuestro módulo o hacia nuestra área. Entonces, yo quiero preguntarte porque lo que sé es que tú eres el presidente de la Sociedad de Alumnos de Sistemas Biomédicos. Entonces, quisiera saber que, en qué influye, bueno, en qué influyó en que tú fueras presidente de esa agrupación en la promoción de eventos académicos en el campo biomédico o en tu desarrollo profesional. Oh, déjame, te contesto primero la pregunta y luego ya te digo que por qué llegué hasta acá. Ok. Pero de la importancia de las agrupaciones estudiantiles, híjole, realmente yo podría decir que de lo que me ha funcionado es haber entrado a una agrupación estudiantil. De lo que no me ha funcionado es no haber entrado antes. Porque siento que realmente yo tuve un crecimiento muy grande al haber entrado acá. Un crecimiento obviamente complementario, pero muy importante. Porque desde que entré, yo me acuerdo que ya con el hecho de yo presentarme como miembro de una agrupación estudiantil, miembro, no ningún cargo, nada, nada, nada. Y bueno, aparte obviamente depende como de tus cualidades, ya tus soft skills, tus habilidades blandas, pero yo me desenvolvía de tal manera que veía a lo mejor a un ponente o veía a una empresa y te acercas con ellos, te presentas obviamente, dices que eres Antonio Baco, que estudias en la Facultad de Ingeniería, en Ingeniería Biomédica, en Sistemas Biomédicos, y que formas parte de una agrupación estudiantil, que lo estás buscando para invitarlo a una ponencia, que te gustaría explorar la oportunidad de asistir a sus instalaciones, si es que tienen algún showroom, si les interesa también tener una apertura con la academia. Y realmente yo creo que la manera de pedir está el dar. Entonces, que tú te acerques así, que tú, obviamente, ellos ya, pues, con toda la trayectoria, profesionistas ya consumados, muchas veces, y les puedo decir que nos han aceptado sin conocer obviamente a lo mejor de la carrera, sin conocer de la sociedad, pero por dar vuelta o por regresar a la parte de la academia. A veces cuando nos llegaron a rechazar, pues es por tiempo, únicamente por cuestiones de tiempo, de que a lo mejor no tienen disponibilidad o cualquier otra situación que ahí pues se les complicaba. Pero realmente, y bueno, con eso aparte, ya con las actividades que realizan las agrupaciones estudiantiles, con eventos, por ejemplo, ahorita el que está próximo a realizar la EMS y Triple E, el de con todo ese La comunidad evento. sorda. Ajá. Exacto, exacto, exacto. El día de mañana es interesante porque llegas tú y te topas con el ponente que invitaste.
o conoces a alguien que a su vez conoce al ponente que invitaste. Entonces ya ahí hay como que cierta conexión. Ahí hay una frase de Steve Jobs que me gusta muchísimo, más o menos en español dice que tú no puedes conectar lo que te está pasando en este momento viendo hacia el futuro. O sea, yo no puedo decir, yo conocí ahorita a Andy, ¿por qué? Porque mañana vamos a desarrollar una prótesis de hombro juntos. ¿O por qué? Porque mañana vamos a estar dando ella y yo una conferencia en el Congreso de la SUMIF. O sea, no. Realmente yo conocí a Andy porque entré a una agrupación estudiantil, porque ella también entró a una agrupación estudiantil y ahorita se está dando la conexión. Son eventos del pasado que ahorita nos están trayendo acá. O son eventos que podemos conectar, pero viendo hacia el pasado, no viendo hacia el futuro. Como el efecto mariposa, así de que... Ándale, sí, es algo muy curioso y realmente que no deja de sorprenderme. Entonces, realmente, pues a las personas que estén, que pues nos estén escuchando, yo sí los invitaría a formar parte de la agrupación que a ustedes les llame, que ustedes se sientan identificados, sea obviamente, incluso, sea o no de su gremio. Hay, en la Facultad de Ingeniería también tenemos el club de fotoclub, de cine, no sé si todavía esté, de cursos, de lo que sea, porque en donde sea, pues al final somos seres sociales y como seres sociales pues siempre vamos a tener esa interacción. Entonces ahí eso es algo muy valioso que además aumenta tu experiencia académica. Y aprendes a hablar a mí me ha ayudado mucho a hablar en público, a conectarme con las personas y pues poco a poco es muy interesante porque en este campo de la biomédica, pese a que ya llevamos más de 40 años, y tú dirías, bueno, ya hay un sinfín de profesionistas, ya somos un gremio grande, si te comparas con civil o con mecánica, bueno, estamos todavía chiquitos. Y a pesar de que todavía estamos chiquitos, lo que he aprendido es que este campo de ingeniería biomédica, aún así, este mundo es pequeño. Entonces, el día de mañana vas a ver a Andy y que Andy conoce a esta persona, y que esta conoce a esa persona, y esa persona conoce a otra. Entonces, realmente todavía como gremio tenemos esa oportunidad de conocernos y de darnos a conocer y obviamente que sepan de nosotros. Eso es algo muy bueno de las agrupaciones estudiantiles. Pues en este caso, en sistemas médicos, pues estamos las UOS, obviamente, está EMS y EEE, y bueno, pues las que vayan surgiendo también en el camino, ¿no? Poco a poco. Y contestando, sí, claro. Contestando tu segunda pregunta de la presidencia, digo, obviamente pues hubo un proceso, ¿no? De que va interno con nuestros estatutos y todo, pero el cómo llegué hasta acá yo creo que fue precisamente por esa chispa, que incluso les invitaría a que ustedes tuvieran, que realmente nunca dejen de pensar o nunca dejen de imaginar lo que pudieran hacer. Y nunca se limiten, nunca se pongan no se encasillen en, es que soy estudiante, no puedo hacer esto. Es que aún no me gradúo, todavía no puedo. No se encasillen, más bien abran ese cuadro y amplíenlo cada vez más. O sea, realmente ustedes, es que la única frase que se me ocurre ahorita es la de Barbie, ¿no? Que pueden llegar a hacer lo que quieran hacer. Pero es que eso es real, o sea, tú llega, preséntate seguro, di quién eres, di de dónde vienes y siéntete seguro con eso. Porque al final a la gente muchas veces no le va a importar ni cómo te llamas ni qué eres, sino la actitud que están viendo de ti. Esas ganas, esa manera en la que te estás presentando, esa manera en que están llegando a ti, obviamente pues se ve todo ese interés que estás demostrando. Entonces eso es lo que les podría recomendar. Así creo que yo empecé desde que entré a la sociedad y así fue poco a poco con lo que me fui creciendo. Exacto, creciendo, ganando. Obviamente también en ese paso, siempre pues con la calidez de tratar con la gente, con tus compañeros, con los que están ahí, con toda la gente que te rodea. Al final, para que todos ellos, todo es yo creo que una cuestión de experiencias, más allá de material. Entonces, pues tener una buena experiencia con quien estés, saber obviamente resolver conflictos, pero siempre buscando ese objetivo común, que obviamente que te trae a una sociedad, pero dando a ti o dando de ti esa energía, como ese sentimiento de crecimiento y de expansión.
Sí, porque creo que no por ser el más inteligente puedes llegar a tener el mejor trabajo, ¿no? Pero a lo mejor porque eres muy extrovertido, te hablas bien con la demás gente y te llevas súper bien, a lo mejor eso te puede abrir muchísimas más puertas que ser más inteligente y saber y estar muy cerrado, ¿no? O sea, creo que las agrupaciones te ayudan mucho como a abrirte, abrir también tu mente, ver si te gusta lo que te quieres especializar o a lo mejor no. Entonces creo que todo ese tipo de cosas sí influyen demasiado y pues, ya, bueno, espero que los que lo están viendo elijan en algún momento, ya sea cualquier agrupación que haya, esperemos que les llame la atención. Y pues también quisiera preguntarte que, por ejemplo, trabajas en la empresa Quality MS, entonces quisiera ver de todo esto que hemos hablado, ¿cuáles fueron los desafíos más significativos que enfrentaste al campo de la logística hospitalaria ahí? Ok, bueno, ahorita también recientemente me incorporé, de hecho fue en marzo, todavía pues estoy como que entre esta transición ya de estudiante pasante y pues próximamente ingeniero, si la tesis lo permite. Algún día de este año espero ya tener ahí esa parte completada. Pero, híjole, yo creo que a lo que me enfrenté, y es algo que ya después reflexioné y ahorita me doy cuenta, y bueno, se los comparto obviamente para que a lo mejor a ustedes les sea un poquito más fácil, es que ya aquí en la parte ya laboral, práctica, nada va a ser como en la escuela en la cuestión de que a mí me pasaba mucho que, por ejemplo, vienes de un lugar que pues es la escuela, en donde tú tienes un problema y a ti te dan esta herramienta y todas esas herramientas las utilizas y resuelves el problema y ¡pam! Al final tienes el resultado. Pero ya cuando estás acá, puedes utilizar o esta herramienta, o puedes utilizar este método, o puedes hacer esto, o puedes hacer aquello y tal, tal, tal. Es muy amplio lo que puedes llegar a hacer. Pero aquí la pregunta es, pues, ¿qué es lo que debes de resolver? Y obviamente resolver no es en 2 horas que te pueda llegar a durar el examen. Es en 15 minutos que te están llamando, o es en 10 minutos, o es en 1 porque tú estás ahí y debes de, en vez de ir a preguntar cómo lo haces, más bien preguntarte a ti cómo lo voy a hacer y cómo lo resuelvo. Porque al final, pues obviamente, yo creo que las empresas se centran más en alguien que les resuelva, alguien que les dé soluciones, no que les genere preguntas y pues que al final el problema se quede igual. Entonces, esa es una de las primeras cosas a las que me enfrenté. Incluso que no todo es absoluto, en el sentido de que, vuelvo al mismo ejemplo, al final tu resultado es 6.7 y no puede ser 6.8 y no puede ser 6.6, sino que es absoluto y lo tienes bien o lo tienes mal. Pero acá no, acá para un problema, igual en ese mismo sentido, tú puedes tener diferentes soluciones, pero ahí entonces determina y juega tu criterio y pues ya tu desarrollo como profesionista, ver cuál es la que vas a tomar. ¿Por qué? Porque las consecuencias las vas a tener una vez que ya la hayas elegido y la hayas ejecutado. Y obviamente pues te va a dar diferentes resultados. En ese mismo ejemplo del 6.7, si pusiste 6.7, la tienes bien. Si pusiste 6.8, la tienes mal. Si la tienes 6.6, pues igual también. Pero ¿qué pasa acá? Si tú tomas una decisión, en el mejor de los casos, híjole, fue la mejor. Fue un momento como de un destello de grandeza o de ingenio, de lo que tú quieras, y fue la mejor que hayas puesto, hasta te felicito. Tomas otra y dices, bueno, o sea, no salió mal, pero pues no, hasta incluso... Puede haber sido mejor. Ajá, exactamente, no estás tan satisfecho. O tomas otra en donde dices, híjole, creo que No. creo que la regué, pero pues ya todo está hecho. Entonces, eso es como algo muy interesante a lo que me enfrenté y bueno, yo creo que todavía sigo enfrentándome hasta ahora. La otra parte, y bueno, que ahorita he aprendido mucho, igual se lo recomiendo bastante, es como ser concisos y puntuales. Saber expresar sus ideas y a lo mejor, y eso me pasa mucho a veces a mí, lo he estado practicando, lo estoy practicando todavía, es que a lo mejor tú tienes todo el pensamiento aquí y ya medio lo resolviste, pero la manera en que ya después lo transmites es una buena idea acá, pero ya cuando te están escuchando y la captan, no les llega a convencer. ¿Por qué? Porque no la transmitiste de esa manera. Entonces, tu buena idea que estaba aquí, tu excelentemente brillante idea, poco a poco se fue haciendo una idea, no, pues puede ser mejor, ¿no? Y hasta incluso hacen otra cosa.
Entonces, esa manera de transmitir, incluso ser concretos en la parte y de dirigirte con quien debes o con quien te estés dirigiendo, porque allá, por ejemplo, bueno, es la comunidad obviamente de, hay ingenieros biomédicos, pero también hay de otras carreras. Entonces, que eso, ojo, igual a mí me ayudó mucho, y eso yo creo que también ustedes vayan aprendiendo, desde la estancia de servicio social, porque ya ahí, aparte de que ya no estás colaborando y tus únicas figuras con las que había convivido eran estudiantes y profesor, y ya. Y de alguna manera entras en una zona de confort. Pero desde las estancias de los servicios, interactúas con la secretaria. Es más, interactúas con el de vigilancia. Bueno, yo por personalidad igual incluso me llegaba a saludar, ya hasta me saludaba con los polis y todo, ¿no? Pero interactúas con ellos. Que dependiendo de cómo tú también te dirijas con ellos, puede que el primer día ni te dejen pasar. Porque ahí es el tacto en lo que tú tengas con la gente, la manera en que tú te desenvuelvas, pero bueno, con ellos, con las gente de recepción, con secretarias, con químicos, con licenciados en contaduría, en derecho. En derecho, ¿ustedes cómo le van a explicar que el mantenimiento de una incubadora es importante y que se debe de hacer a una persona que no tiene como base o como formación nada de equipo médico? A lo mejor ya por su trabajo, pues sí, ya lo fue aprendiendo, entendiendo y todo. Sin embargo, pues siempre va a haber esas pequeñas brechas, esas gaps, que tú de esa manera de transmitir vas a tratar de llenar o de cerrar. Entonces, es lo que he tenido acá. Obviamente, también pues la contraparte de estar con otras universidades, porque allá hay muchos egresados del Poli, de la Universidad de Chiapas, de la UAM. Entonces, y te das cuenta que, por eso yo lo mencionaba al inicio, la palabra sistema biomédico, es diferente como tu formación, tus conocimientos, si bien es ingeniería biomédica, bueno, es el mundo de ingeniería biomédica, sí llega a haber ciertas diferencias. Entonces, obviamente, pues todo yo creo que es manejable, todo es tratable, dependiendo de la manera en que tú te conduzcas y te comuniques, pero pues obviamente sí se presentan pues esas situaciones. Sí, porque, por ejemplo, sí me he dado cuenta que es diferente porque mi tutor, cuando le preguntamos como la diferencia de ingeniería en sistemas biomédicos y el módulo que tiene eléctrica en biomedicina, nos dijo que eran como cosas totalmente diferentes y que pues casi no es lo mismo, pero sí van como al mismo lado, ¿sabes? O sea, son muy diferentes, pero van al mismo lado. Entonces creo que sí hay mucha diferencia en eso de ustedes que son sistemas biomédicos, otros que son eléctricos, mecatrónicos, del poli, de la UAM, etcétera, etcétera. Y pues creo que al igual, al tratar a la gente, por eso no abarquen las verdecitas. Porque, por ejemplo, yo en liderazgo, yo llevé a un profe que me decía como, te tienes que vender ante todos los demás para poder entrar a un buen lugar de trabajo y estar ahí, ¿no? Entonces, como tú lo comentabas, es como llegar bien con toda la actitud y estar que sí, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Entonces, creo que ese tipo de cosas igual son muy importantes. También, como dices, en ciencias básicas siempre nos han dicho de que con esto resuelves esta ecuación y ahí te quedas. No hay otra forma. Y igual, te digo como un profe que me dice como yo les quisiera enseñar como más allá de tienen este formulazo y ya, ahí quedó. O sea, creo que sí deben de enseñarnos como un poquito más, o a lo mejor como las agrupaciones, como que sí nos ayudan a llegar a ese ámbito o a intentar desarrollarnos más profesionalmente, ¿no? Así es, así es. Y de hecho, mencionabas ahorita dos cosas muy interesantes. Ya cuando tú te vas a presentar, ahora sí, y presentar no me refiero a una exposición que hicieron entre tú y tu equipo, y a ti te tocó la diapositiva 3 y la 17 y nada más hablas la 3 y la 17. No, es una presentación en donde todas las láminas o donde todo lo tienes que decir tú. Entonces, y pueden llegar a ser 5 minutos, que híjole, a lo mejor lo subes un poco, pero pueden llegar a ser hasta 20. Entonces tú tienes que tener esa capacidad de, obviamente, pues de sostener una conversación y una conversación que sea nutritiva, que sea rica, que sea interesante. No vas a llegar a decir en una entrevista de trabajo, no, pues estuve en el Instituto Nacional de Geriatría de junio 2022 a febrero 2023. Y ya. No, sino que estuve en el Instituto Nacional de Geriatría, en donde apoyé a la revisión en los procesos de licitación, evaluación,
incluso armar la convocatoria, lo que me da una perspectiva de, bueno, qué es lo que pide el cliente, qué es en dónde se fija, en dónde presta atención en los detalles. Entonces, pues, obviamente, y ya lo vas combinando, ¿no? Lo vas combinando con la vacante. En esta parte de licitaciones, pues, yo puedo aportar aquí a la empresa de esta manera, porque ya sé cómo, incluso haber estado ahí, pues me permitió conocer todos los procedimientos cómo se realizan, también, pues, conocer a otras personas de otros, de otras universidades, otros estudiantes, entonces, pues, eso ha permitido que mi red de contacto sea tal, que, bueno, y ya. Entonces, pues, van viendo como esa facilidad tuya de palabra, yo obviamente credibilidad también ahí, de que lo que hayas dicho, pues es realmente lo que hayas hecho. Y aparte yo también lo mezclaría un poco con la parte de las agrupaciones y al lugar donde entres, debes de tener una mentalidad de entrar y no esperar a que te den. No llegar y esperar a ver, a ver a qué me dan, sino qué puedes dar tú. ¿Por qué? Porque es lo que pasa. Y yo creo que a lo mejor eso es lo que me ha ayudado bastante. O sea, yo llego y qué puedo dar, qué puedo hacer, qué idea se me ocurrió, oye, podemos hacer esto, oye, hemos hecho esto, oye, ¿qué tal si hacemos esto? Obviamente cuando tú vas encontrando los momentos de cuándo proponerlo e incluso preguntas, ¿no? Oye, y ya anteriormente se había hecho esto, o oye, ¿y qué tal si hacemos esto, no? Entonces, en esa función es yo creo que como tú también te vas a ir dando a notar y vas a ir generando incluso también esa marca tuya o esa presencia tuya, que donde tú estés se note y hable por tus acciones. ¿Por qué? Porque, y hablo en plural, acciones. ¿Qué diferencia hay en que llegues, estés sentado esperando a ver a que te digan algo o que llegues, veas qué es lo que están haciendo, preguntes qué es lo que puedes hacer, identifiques algo que está mal, propongas algo que pueda solucionar esto? Entonces ya van siendo varias acciones a diferencia de que te recuerden y que te digan, bueno, tú pues eras el que estaba pues ahí sentado, ¿no? O más bien, tú eres Andrea, la que llegó a proponer, la que llegó a hablar y tal, de tal manera que mira hasta dónde llegó o qué fue lo que alcanzó. Sí, que te conozca la gente porque tienes esa mente de que te lleven como palomitas las ideas, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, sí, justo. También me interesaría saber en qué estás haciendo tu tesis y, o sea, cómo estás haciendo todo ese proceso. Ok. Creo que siempre es la pregunta incómoda. ¿De cómo vas y cuánto te falta? No, hombre. Yo, en su momento dado, ahí con el doctor Rojas Arce, igual de profesor del departamento, él tiene ya toda la, bueno, tenía la idea y fue la que me la presentó, de desarrollar un manual de procedimientos, logística, para el proceso de trámite del registro de un dispositivo médico. ¿Y qué es lo que pasa? Que, y bueno, ya contándoles un poquito y ahondando ya en yo lo que encontré. En primer lugar, bueno, lo que conocemos es que no somos un país conocido tanto por su desarrollo, sino por su manufactura, pero sí hay desarrollo. El tema del desarrollo es más hacia la parte de desarrollo nacional, que haya salido de mentes de ingenio mexicano. Una vez que tú ya tienes tu dispositivo médico desarrollado, que por eso tuvo que haber pasado por varias pruebas, por varias fases, para poder comercializarlo, para que ya Andrea pueda utilizarlo o para que el doctor tal lo pueda poner en mí para salvar mi vida, porque cualquier padecimiento debe tener un registro sanitario. Este registro sanitario lo otorga la COFEPRIS. Pero, pues es una serie al final lo que entregas es un dossier, una carpeta de documentos con las pruebas que te pide la COFEPRIS, obviamente, y bueno, orientadas hacia tu dispositivo médico, de funcionamiento, de compatibilidad, de estudios clínicos, de que ahí, en todo ese dossier, tú estás comprobando que tu dispositivo médico funciona y que funciona como debe de y que no compromete la seguridad del paciente. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, cuando ya tienen ahí listo su dispositivo médico, los investigadores, los desarrolladores del proyecto, para registrarlo, pues es toda una serie de procedimientos que se deben realizar, de trámites incluso, de documentos que se deben recabar. Entonces, la idea del proyecto es realizar este manual para que
pueda facilitar a las partes interesadas en armar su dossier y al final este sea aceptado o sea regresado con correcciones menores por la COFEPRIS. Porque, pues, ¿qué es lo que pasa ahorita? Si buscan información, realmente es un ir y venir, ir y venir, ir y venir, casi pura prueba y error, prueba y error, prueba y error. Con eso. Entonces, pues obviamente esto te demanda tiempo, incluso a veces te llega a demandar costos. Entonces, pues la idea es, que sea una herramienta para que les ayude a al equipo de trabajo que está desarrollando el equipo médico a facilitar la obtención del trámite de registro sanitario para que después, pues ya obviamente con esto se pueda comercializar y utilizar ya el equipo. Es lo que comentabas hace rato, ¿no? Para que todo sea más rápido y evitarse muchas cosas, ¿no? Ándale, ándale, sí, así es. Sí, porque de hecho, bueno, ahorita hay pues también empresas consultoras que se especializan en eso, que ya saben cómo es el camino, pero pues nuevamente o tienen pues alguna tarifa o algún pues un interés económico para poder ayudarles. Ayudar, sí, justo. Quisiera también preguntarte que, ¿qué recomiendas más? Si tesis, tesina, especialización o diplomado dentro de todo esto. Uy, ok. Yo voy a regresar a la misma pregunta de la estancia y pienso yo que es como que lo que a ti te beneficie más en el sentido de lo que quieras hacer. Por decir, Andrea, imagínate que tú ya estás en octavo semestre y aplicaste a una vacante en Medtronic y ya estás como becaria de Medtronic y bueno, aparte te la andas fletando, trabajando. Tú terminas tus materias, obviamente, y ya después de esa vacante, como ya estuviste ahí y como mostraste acciones que realmente le dijeron a Medtronic, oye, ella vale la pena, Andrea, tráetela, y te ofrecen una vacante de trabajo. Entonces, en esas situaciones, pues obviamente ya para no descuidar, que es lo que suele pasar a veces mucho, que todo tu esfuerzo de la escuela que hiciste, por este tipo de otras oportunidades que se presentan, se suele descuidar, a lo mejor ahí, bueno, yo diría, si tienes un buen promedio, pues vete por promedio. O si tienes, incluso hay una modalidad, creo, de actividad profesional, creo. Sí. No recuerdo, pero incluso no sé cómo es el procedimiento, pero investiga cómo puedes a lo mejor sacarle provecho a lo que estuviste haciendo todo un año de becaria para aplicarlo ahí y realmente pues ya ahí con eso demuestras y con eso ya tienes tu modalidad de titulación cubierta. Pero también te diría, bueno, Andrea, a lo mejor si a ti te interesa una maestría en el extranjero, hay obviamente investigando el programa, pero hay ciertas en donde sí te piden haber tenido como antecedente o haberte titulado por tesis. ¿Por qué? Porque como al final la maestría es pues todavía no una continuación, pero una investigación ya más profunda, más especializada en un tema en particular, te llegan a pedir eso como requisito. Entonces, ¿no? Si quieres irte al extranjero a estudiar una maestría 2, 4 años, y te piden la tesis, pues obviamente por tesis. Entonces, ahí depende mucho de cómo vayas tú, como encontrando, exactamente lo que tú quieras y encontrándote con las oportunidades. E igual, en el tema de investigación, si tú quieres llegar a ser nivel 3, o sea, dedicarte a la investigación, bueno, sí te serviría mucho la tesis, ¿por qué? Porque pues, es todo tu trabajo de investigación, de redacción, o incluso hay otra modalidad, si en tu estancia el trabajo y el proyecto que hiciste en tu estancia, bueno, eso no sé si sea válido, pero a lo mejor, no sé, pero voy a dar un ejemplo, ¿no? Ya nada más es revisión. Si en tu estancia realizaste un proyecto y lo presentaste ante un congreso o ante una revista y te lo aceptaron, incluso hay una modalidad de titulación por artículo científico. Sí. Una revista ingresada. Entonces, nada más solamente a reserva de confirmar que es válido y que se puede con ya el área correspondiente, pero bueno, lo puedes hacer y pues ahí ya vas nutriéndote y aprovechando de tu trabajo al final, de lo que ya has hecho. Pero pues realmente yo por ejemplo, para dar una perspectiva personal, yo escogí la modalidad de tesis porque sí, a mí me gustaría llegar a estudiar en el extranjero. De hecho, hay un programa, también pues, se lo comparto de una vez aquí, se llama Erasmus. En ese programa
Me parece que son 2 años de maestría, pero la estudias en 4 países diferentes en Europa. Creo que es en España, Portugal, Alemania y no recuerdo el otro, pero bueno, estás 2 años, obviamente distribuido en esos 4 países, y es de maestría de ingeniería biomédica de manera general. Pero entonces tú la vas ahí poco a poco llevando tu maestría en esas diferentes partes de países de Europa. Pero bueno, uno de los requisitos ahí sí que te piden tener la tesis o haberte titulado con la modalidad de tesis para pues, poder participar o poder aspirar. Entrar. Pero por ejemplo, hay gente incluso que yo conocí en geriatría que está ahorita, hay otra modalidad que es por servicio social, algo así. Igual requieren hacer como un trabajo, una tesina, me parece, y presentarla, obviamente, de algo que hayan implementado en el lugar donde hicieron su servicio social y les sirve también. Entonces ella está tomando provecho de lo que estuvo haciendo en geriatría y lo va a estar utilizando para su modalidad de titulación. Y bueno, obviamente también en esa parte ya sí, ustedes están, tengo muchos compañeros de ingeniería que afortunadamente encontraron alguna oportunidad laboral en lugares muy buenos, entonces pues rápido ahí me parece que creo que tomaron opción de diplomado, los diplomados por los fines de semana o por las tardes, entonces ahí ellos ya lo, mientras que todavía seguían trabajando obviamente, pero estaban cursando su diplomado para cubrir esa otra modalidad. Yo creo que ahí depende, no hay ninguna modalidad que sea buena o mala, que sea mejor o peor, sino es la que a ti, más bien es buena o mala dependiendo de tú lo que quieras hacer. Si tú quieres hacer una tesis y te titulaste por diplomado, y a lo mejor estás aplicando a un programa de los que les comento, pues va a ser ching, ¿no? Porque pues ya que no puedes participar, pero pues puede haber otros programas de Otras maestría, opciones. otras oportunidades. Y viceversa, a lo mejor si por querer hacer una tesis tienes que sacrificar tu trabajo, pues va a ser malísima, ¿no? Porque pues estás sacrificando una oportunidad increíble ya de estar tú desarrollándote en la parte laboral. Pues dentro de tu trayectoria, ¿qué es lo que más te ha generado satisfacción? Yo creo que lo que más me ha generado satisfacción era conocer a personas o reencontrarme con personas, obviamente profesionistas, ingenieros y todo, que ya había conocido antes o que ya había interactuado o que de alguna manera interactué con algún conocido suyo. Eso es lo, o sea, a mí me gusta muchísimo esas coincidencias que llegas a tener. Y de repente estar en un congreso y ver a Andy y acercarme yo a saludarle y decirle, hola Andy, ¿cómo estás? Y obviamente que pues, me reconozcan, ¿no? Y digan, que estuvimos en tal evento, o que usted estuvo con tal, o que vino para acá. Me ha pasado mucho en la parte, pues, como con todos los eventos, pues, en línea, precisamente como este que ya conoces a la persona en físico y, e interactuar. Y ya obviamente, pues, si bien el contacto incluso no se mantuvo o se dejó porque pues ya terminó la actividad, el evento, lo que sea, sí sigue presente de alguna manera. Y lo más interesante ha sido que llegan después y ahora a ti te contactan. ¿Por qué? Porque tú les dijiste que estuviste acá o andas acá y hay algo que ellos están buscando y por eso te están contactando a ti. O que te piden ayuda, algún contacto, algún conocido, una recomendación. Para mí es lo más satisfactorio, yo creo, esa conexión que hay. Y lo increíble que es que una vez estuvieron conectados y ahora están reencontrando. Creo que sí, sí es muy importante conocer a muchísima gente y de ahí empiezas a socializar y tener muchos contactos en todos lados, ¿no? Así. Para cerrar, a mí me gustaría preguntarte dos cosas. ¿Cuál ha sido la materia favorita que has tenido en toda la carrera? ¿Y qué consejo les darías a todos los estudiantes o ingenieros que ya están por ingresar o que van a iniciar a estudiar la carrera? Ok. Bueno, las materias que fueron mis favoritas son dos, las tengo muy bien identificadas. La primera fue psicología médica con el doctor Benjamín. ¿Por qué? Porque él nos enseñó y nos transmitió la importancia de la humanización en la medicina, en la atención al paciente. ¿Por qué? Porque nosotros al final, como profesionistas involucrados en el área de la salud, todos nuestros esfuerzos van a ir dirigidos para alguien que es papá,
para alguien que es hermano, para alguien que es mamá, alguien que es tío, que es prima, que es familia, que es amigo, que es alguien que está vulnerable, que peligra su vida, que quiere recuperar su salud, y no solamente su salud, su calidad de vida, su autoestima, su rutina, lo que sea. Entonces, esa fue para mí una de mis mejores materias. ¿Por qué? Porque yo en las demás, y bueno, en todas, creo que excepto en esas dos, yo pues nada más obviamente tomaba la clase, escuchaba todo, ¿no? Estudiaba. Pero ahí me nacía realmente levantar la mano y compartir mi opinión. El doctor nos ponía varias películas para analizar y obviamente hacía preguntas, entonces en mi mente realmente volaban muchas cosas y yo decía, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué por acá? Realmente a mí me nacía hablar y yo creo que ese tipo de participaciones son las que busco, no las que repiten o reiteran, sino como que las que dejan un tema o una pregunta en la mesa y ya con eso da pie para otros temas de conversación o pues para seguir nutriendo el tema que se está viendo. Esa fue una, y la otra fue un tema, ay, se me van siempre el nombre de esas materias, pero son ya las últimas, las que son de décimo semestre, las obligatorias de elección de sistemas biomédicos, de las últimas con el doctor Eric, se llamaba Gestión de la Calidad en la Atención Hospitalaria. Esa fue cada materia, perdón, cada clase era bajarte la autoestima porque el sistema de salud de México estaba mal. No, bueno, él tiene mucha experiencia, él estuvo trabajando en el GEA, él es médico, eso me encantó de él, él es médico, pero nunca en nuestras clases apareció debate. Él Mm. estaba, bueno, no sé si estaba, esa hacía su intención, pero él rompía con ese estereotipo de que los médicos van con bata. Incluso a él, después de estudiar medicina, se reenfocó en la parte de calidad y, bueno, en los hospitales. Entonces, realmente ese es un tema que a mí también como logística me llama y me apasiona muchísimo, que realmente todo lo que digas o todo lo que tengas escrito se cumple. ¿Para qué? Pues para garantizar una buena atención al paciente. Pero esto es muy difícil y era lo que nos explicaba. Nos daba casos de lo que sea, del tema que estuviéramos viendo. El simple hecho, y bueno, pues les comparto uno que ahorita me vino a la mente, el simple hecho del material quirúrgico que tú necesitas en una cirugía se debe de contabilizar. Es decir, si tú ocupas 20 bisturís, una charola, tres pinzas, que no sé, esas mismas son las que obviamente llegan esterilizadas y listas para operación, pero una vez que ya terminas y ya el paciente incluso abandona el área, esas mismas son las que tú debes de tener y contabilizar al final. ¿Qué era lo que pasaba? Y nos decía, especialmente con las gasas, porque hasta las gasas cuentan, que al momento de que ya suturaban, cerraban al paciente, empezaban a contar y las gasas, no, pues que se quedaron en el paciente, que las tenía todavía dentro, que se los olvidaron. Entonces, cuestiones como esas, y nos decía, un área de oportunidad, y ustedes encuentren la manera en realizar como un inventario, por decirlo así, de los dispositivos que entran y los que salen después de la cirugía, y cualquier hospital se los compra. Se los compra porque este es un problema, esta es una necesidad. Y así nos daba ejemplos de todo lo que estuviéramos viendo, tanto puntualmente como en una unidad médica, como a nivel macro de salud pública. Él nos dice, nos daba su punto de opinión y bueno, todo un contexto histórico del Seguro Popular, de lo que ya después fue INSABI, que ahorita es IMSS Bienestar. Realmente es una clase muy, para mí me nutrió bastante, eso sí, pero yo creo que valió la pena y lo afirmo mucho. Las clases eran lunes y viernes de 7 a 9 de la noche. Entonces, imagínense, en esa clase nada más éramos cinco personas. ¿Por qué? Porque, bueno, el lunes dices, órale, va. Pero el viernes a las 7 de la noche, ¿quién está ahí en el CIA tomando clases? Pues nosotros estamos tomando clases y créanme que vale mucho la pena para la parte de logística e incluso como complemento, o si se animan de oyentes, es muy bueno. ¿Por qué? Porque desde incluso todo el funcionamiento y los elementos para que un programa
social o un programa de salud pública tenga éxito, nos los contaba, la manera de funcionamiento de un hospital, todo, 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 todo. Entonces, igual eran materias en donde yo estaba, la misma materia y como el mismo contenido, a mí me despertaba mucho, me hacía interactuar mucho, preguntar bastante. Yo le dije en su momento dado, porque esa es una idea loca que he tenido desde no sé cuándo, y cuando fue la primera materia le comenté que si él cree que sea posible que un ingeniero biomédico llegue a ser secretario de salud. Él como médico, obviamente. Y la verdad, lo que me dijo es que sí, o sea, que sí es posible. Me dijo obviamente todos los retos, todo Ujú. lo que implica, todo lo que hay que llegar a hacer, pero como que alientó un sueño loco que tengo por ahí y Esperemos realmente que se logre, esperemos que se logre. sí, 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 y hasta él mismo como médico se sinceraba con nosotros, decía, bueno, es que materias de administración no nos enseñan, no es parte de nuestra formación. E incluso nos comentaba que él, cuando Energía González empieza a escuchar de la carrera, se empieza a interesar. Con la doctora Zaida empieza a trabajar, conoce el potencial y lo que nosotros podemos llegar a realizar. Y él apoya muchísimo pues sí, yo creo que es como de los feministas que apoyan mucho esta carrera y que han sumado en gran medida y como todos los demás que han estado a nutrirnos y bueno, abrir estas oportunidades. Él ahorita, creo, está en el Hospital San Angelín de Chapultepec. Me parece que incluso es otra opción de estancia, otra sede. Entonces, si está y en parte de esa materia, se las recomiendo bastante. Ok. Y para terminar, ahora sí, el consejo que yo les daría, más bien yo creo que es un consejo que me daría a mí mismo, y que más allá de que ustedes se aferren a una plaza, que se aferren a una vacante, que se aferren a un algo, más bien yo digo que se aferren a un motivo y a un sueño, a algo que realmente cada vez que ustedes llegan a estar ¿por qué sucede? En un breakdown, en un momento en donde pues hasta pierdan la ilusión incluso porque sí, cuando están acá, eso es lo bueno, ¿no? Las experiencias y lo que vas y todo, pero también ves cosas que te ponen en duda, que te llegan incluso a quebrar, que dices, híjole, ¿cómo es que está pasando esto? O cómo es que me pasó esto, o cómo es que se está permitiendo que pase esto. Pero en lugar de lamentarse, que bueno, sí, sí es una parte importante, mejor ustedes digan, ¿cómo voy a hacer para que esto ya no siga pasando? ¿Cómo haré para que ya aquí vayamos a cortar? Lo comparto aquí de manera pues abierta y personal y obviamente pues en confianza contigo, Andy, y bueno, con el público. En su momento dado yo recientemente sufrí pues la pérdida de un familiar muy cercano, fue mi padre, y de hecho cuando yo lo contaba y como la manera en que lo veía, decía, bueno, es que él al final pasó o ingresó en las estadísticas de decesos por cáncer gástrico. Entonces dije yo, oye, ¿cómo puedo hacer para revertir esa estadística? ¿Cómo puedo hacer para que en lugar de que siga subiendo, ahora la curva sea, invertir la curva y que sea para abajo? Entonces, ese sería yo creo que uno de mis primeros consejos, que ustedes se aferren a un motivo y que no lo suelten, que no suelten ese motivo. Hay una frase muy buena de Jane Austen que me gusta muchísimo, que menciona que no hay distancia, no, perdón, dice, que no le importa, no me importa caminar, no hay distancia cuando se tiene un motivo. Entonces, que realmente ese motivo sea la razón por la que ustedes el día de mañana estén a las 3 de la mañana en un hospital, porque están
en un procedimiento, están vigilando que su máquina de anestesia esté funcionando porque es la que estén a cargo, que el día de mañana ustedes estén hasta las 7 en la oficina. ¿Por qué? Porque están revisando una licitación, porque si no la revisan bien, al final a quien se la van a adjudicar va a ser un proveedor que puede que sus equipos pongan en peligro la vida de los pacientes. Que ustedes estén hasta esa hora para que las cosas que las estén haciendo las hagan bien. Que si están 5 horas en un hospital por estarle dando mantenimiento a un equipo, que esas 5 horas sean entregadas al equipo. ¿Por qué? Porque el equipo al final lo vas a conectar a ti. Deja tú a otro paciente que a lo mejor ni te sabes tu nombre, te lo vas a conectar a ti y lo vas a utilizar tú. Entonces, de esa manera, déjalo funcionando para que tu vida no esté peligrando. Porque no es la vida de otros, es tu vida, es tu conciencia, que tú digas, ok, en primer lugar, pues este ventilador, este equipo, no, pues gracias a Dios, no mató a nadie. Y en segundo lugar, este equipo más bien salvó a alguien. Entonces, que tengas eso muy presente, que tengas eso siempre Claro. Claro, exacto. Que vas hacia un paciente y que, más bien, no vas hacia un paciente, sino vas hacia ti. No exteriorizarlo hacia otra persona, sino que es hacia ti mismo. Sí, pensar que todo lo que vas a hacer es por si algún día a ti te pasa, entonces tú no quieres como ponerte en el lugar de los demás. Ser empático e intentar ponerte en el lugar de los demás. Creo que todo lo que hablamos pues se relacionó, igual como para que los que lo vean que sí hay un problema muy grande en el sector de salud y que se interesen, ¿no? También a adentrarse ahí, que no les dé miedo de que no, es que son guardias, es que me voy a desvelar, o es que, sino que les llame y vean que es un problema muy grande y que pues a lo mejor algún día nos va a pasar a nosotros y esperamos que no nos pase de que alguien no sea empático con nosotros o nos trate mal en un hospital y todo eso. Es como iniciamos, ¿no? De que hasta hay memes en el que en un momento ya te da risa, pero sabes que está mal, ¿no? Entonces creo que son problemas que sí se deben de arreglar. Y te agradezco mucho por compartirnos todo lo que nos diste. Me dio mucho gusto tenerte aquí y en serio que ya me motivaste. Ya me motivaste y pues sí, espero que en un futuro ya cuando vaya en séptimo semestre pueda meter yo mis materias hacia el área de biomedicina. No, hombre, al contrario, te agradezco muchísimo a ti por la invitación, a la rama IEEE EMS, también por estos espacios, son muy buenos, aprovechenlos realmente, escúchenlo todo, ya lo dijimos anteriormente, son muy útiles. La verdad, lo pensaba, es muy raro estar ya ahora de este lado y no ser el que está entrevistando y el que está preguntando, pero eso también me causa muchísima emoción, muchísima alegría y espero igual, así como me dices que te transmitió esa energía, así también transmitírsela a quien nos haya estado escuchando. Y pues nos vemos allá en el campo y nos vemos, esperamos estarnos saludando aquí en algún congreso o el día de mañana, Andy, estarte aplaudiendo por la conferencia que acabas de dar y que yo tuve la oportunidad de escuchar. Muchas gracias, en serio, te agradezco mucho este espacio. Y pues ya, creo que esto sería todo y espero que les guste mucho la entrevista. Y pues muchas gracias, Tony.